Muy bien, chicos, ¿qué tal? Buenos días, vamos a comenzar. Vamos a ver el día de hoy el reino protista o el reino protoctista, como quiera que se llame. Vamos a ver justamente este material para poderlo comprender. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Profesor, ¿me pueden mandar el tema 4? La copia. La copia ya está mandada hace casi un mes. Ahí están los 4 temas juntos. Pero a mí no me ha llegado. Lo he mandado hace 3 semanas, hace 2 semanas y la semana pasada. Ahí están los 4 temas juntos. Pero a Están mí no me ha llegado. en el grupo. No, Usted, profesor. como le digo, le he enviado semana pasada, antepasada. Profesor, Semana. usted se ha enviado. Claro, Sí, profesor, ha enviado. ya hace tiempo. Como digo, ya deberían estar solamente imprimir el tema número 4. Ya, revisen el grupo. Está lo último. Profesor, una pregunta. ¿Cuándo vamos a enviar los videos de los libros? Ya puedes De los enviarlo cuadernos. desde hoy. Terminado la clase, ya puedes enviarlo junto con, aparte de la tarea, ya puedes empezar a enviar los videos de la clase. Muy bien, vamos a... Profesor, ¿quién es Keidia Ortiz? ok. Muy bien. Comenzamos entonces aquí. Ya, eso lo tienen, como le digo, en su material. A ver. Bueno, vamos a hablar ahora del reino protista, más que todo, más conocido como el reino de las algas. ¿Sí? El reino de las algas, pero también el reino de los protozoos, ¿no? Mayormente esas dos denominaciones son las que se utilizan en este reino, ¿no? Vamos a hablar de los protozoos o protozoarios, como quiera llamárselo, para pasar luego a hablar de las algas, ¿no? Mal llamadas algas porque en realidad se creía que este tipo de seres vivientes eran del reino vegetal y al momento de darle esa denominación de algas, pensaron que todavía seguía siendo parte del reino vegetal. Posteriormente, se descubre que estos organismos vivientes son diferentes a lo del reino vegetal y se les quedó esa denominación de algas, ¿no? En realidad son protozoarios, son tipo protistas, son parte del reino protista, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza principalmente el reino protista? Que son seres unicelulares. Profesor, ¿y pero qué se le sigue llamando algas verdes, algas rojas o algas azules a estos protozoarios, a estos miembros del reino protista? Bueno, se creía que eran del reino vegetal porque al igual que las plantas producían justamente ofrecían un determinado proceso muy importante, que es la fotosíntesis, ¿no? Entonces, ya se sabe actualmente que la fotosíntesis no es solamente exclusiva de las plantas. O sea, no solamente las plantas hacen la fotosíntesis, también hacen otros seres vivientes que son distintos de las plantas, que no son ni hongos, que no son plantas. Estos son los del reino protista, ¿sí? Estos son los del reino protista. ¿Ya? Estos son los del reino protista. ¿Sí? Entonces, este reino, como le decía, se habían inicialmente confundido hasta antes de la división de los reinos. Recuerden quién hizo esta división de los reinos, Robert Whittaker, ¿sí? ¿Se acuerdan?
Ya hemos hablado de este personaje que en 1969 hace la división de los 5 reinos, que hasta ese entonces solamente había 2 reinos propiamente diferenciados, que era el reino animal y el reino vegetal, o el reino animalia, o el reino plantae, como se le quiera llamar también, y solamente eran esos 2 reinos. 1969 nuevamente se recalca que es una fecha importante porque se procede a hacer la división ya completa, ¿no? Completa de los reinos. Actualmente ya no hay 5 reinos, sino 6, ¿no? Pero en realidad que esto viene del reino monera o de las bacterias, que se subdivide, ¿no? O arcobacterias. Ya bueno, eso ya es un tema un poco más detallado que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero Whittaker hace la división de los 5 reinos, acuérdense, él es considerado el padre de la micología o padre de los hongos, ¿no? Del reino de los hongos, porque él justamente propone esta propuesta de el reino de esos honguitos, que ya lo hemos visto, ¿no? Ahora vamos a ver netamente los protozoarios, el reino protista, también llamado como algas, ¿no? La característica principal, chicos, de este reino es la siguiente, que son eucariotas o eucariontes, que significa que tienen núcleo, sus células, sin excepción, todas las células de este reino, sus células internas de cualquier ser viviente de este reino es justamente eucariota. ¿Qué cosa quiere decir eucariota? Que posee núcleo definido, que posee un núcleo definido, una membrana que acoge al núcleo y todo el ADN de esa célula está contenido en este núcleo, ¿sí? A diferencia del reino monera, en el cual los microorganismos tenían una célula sin núcleo y el ADN estaba disperso, o era anucleada, como se le decía, estos eucariontes ya son evolucionados. Estas células son más evolucionadas con respecto justamente al reino monera. Y esta es justamente la razón por la cual, chicos, tenemos una gran diferenciación, ¿no? Con respecto a otros reinos. Este reino, justamente, el reino protista, el reino de los protozoos, ¿no? Ahí estamos viendo, hay microorganismos en el cual el núcleo es el que va a contener justamente todo el ADN. Ya no está disperso, el material genético ya no es una célula primitiva, ya no lo es una célula propiamente formada, eucariota, es una célula evolucionada y con la cual al contener al núcleo da lugar a que todos los demás partes de este microorganismo puedan funcionar de acorde a un organismo más evolucionado, ¿no? Estos microorganismos tienen boca, hacen un sistema digestivo, hacen un sistema excretor, hacen una respiración, respiran, prácticamente hacen todo lo que un ser viviente, lo que conocemos actualmente, por ejemplo, lo que hacen las plantas y los animales, lo hacen también los del reino protista, tal cual. Así que eso es justamente la novedad con respecto al reino monera que vimos la clase pasada. Lo del reino protista prácticamente es como un reino de las plantas en miniatura, o es como un reino animal en miniatura. Hay boca, hay movimiento, hay justamente reproducción, hay alimentación, hay digestión, hay respiración, hay circulación, hay prácticamente lo mismo, solo que a nivel microscópico. A nivel microscópico, ¿sí? Solo que a nivel microscópico. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas protozoos, bacterias, y tú alguna vez has comido un protozoo, sino que de repente no te das cuenta, has comido alguitas, ¿no? Las alguitas. Ustedes han comido quizás cuando han estado en verano, hemos estado en verano, de repente han comido una comida muy famosa peruana que se llama el ceviche. Si tú has comido ceviche, lo más probable es que te hayan servido con una plantita verde que se llama el yuyo, ¿no? Así le dicen, ¿no? Una plantita verde, pero en realidad esa plantita verde, en realidad no es una planta, es un protozoo, ¿no? Es un tipo de protozoo, es un tipo de alguita verde que no es una planta, sino es un protozoario, el cual es perteneciente al reino protista. Entonces, de repente tú que de repente te gusta el ceviche, has comido con yuyo, es justamente, has degustado de un miembro del reino protista, ¿no?
del reino protista. Muy bien, vamos a ver con un poco más de detalle justamente cada uno de los miembros del reino protista. El reino protista, también conocido como protozoos o protozoarios, ¿sí? Son células eucariotas que poseen núcleo, son unicelulares, pluricelulares y talofíticas, ¿no? Una combinación de ellas. ¿Cómo se nutren? De forma autótrofa, aquellas que son, por ejemplo, las algas verdes, lo que conocemos como algas verdes o algas azules, o algas rojas inclusive, son autótrofas, es decir, generan la fotosíntesis y se alimentan propiamente dicho, ¿no? O también pueden ser heterótrofas, por ejemplo, el paramecio, tienen una digestión interna, ¿no? Como le estaba indicando. Generalmente estos protozoarios están en medios acuáticos, ¿sí? Ya sea agua dulce o agua salada, en medios marinos o en medios dulces como las lagunas, riachuelos, ríos, ¿no? Son de agua dulce. También los de este reino protista contienen clorofila y son fotosintéticos, ¿no? Una gran mayoría de ellos, no todos obviamente, no todos, la gran mayoría posee en su interior lo que es la clorofila, el que le da un color verdoso a verdoso medio amarillento, en algunos casos medio azulón, pero en realidad es base de lo que es la clorofila, que es el color verdoso, ¿no? Y realizan nuevamente el indicar que son fotosintéticos, es decir, realizan la fotosíntesis, al igual que las plantas, realizan la fotosíntesis, ¿ok? Realizan la fotosíntesis. Muy bien. Estos miembros del reino protista también tienen grandes representantes, por ejemplo, la ameba, lo del paramecio, que es uno de los protozoos más comunes, y obviamente tenemos a la euglena, que es una de los protozoos más grandes junto con el paramecio. Ahí tenemos la euglena, el paramecio y la ameba, ejemplos de este tipo de integrantes del reino protista. Muy bien, vamos a ver un video a continuación en el cual van a ver en vivo y en directo la euglena, el paramecio, las amebas y otros tipos de miembros del reino protista, ¿no? Al igual que qué enfermedades, qué diagnósticos se da, qué otras formas o usos se da para este tipo de seres vivientes, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, antes de pasar al video, recordar que es un error decir que son algas, ¿no? Pero bueno, así se le conoce comúnmente a este tipo de organismos del reino protista, ¿no? Pero en realidad el término algas era porque se creía que eran del reino vegetal, ¿no? Pero al final se comprobó que no son del reino vegetal, sino son de este reino llamado protista. Pero eso ya lo vamos a ver justamente con más detalle con este video. Así que por favor, atención para que podamos observar. Cuando no se había anunciado porque quede en suspenso, pero se cambia de tema, por ejemplo, en este caso, si Raúl no viene en el reino protista, uno de los grandes reinos de la naturaleza, esconde todo un sinfín de organismos y formas de vida de lo más intrigantes y peculiares. Entre los integrantes de este reino se incluyen algas, hongos, protozoos y otros grupos de seres vivos menos comunes y abundantes. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos qué es el reino protista, además de sus características más importantes y su clasificación. ¡Empezamos! ¿Qué es el reino protista? El reino protista apareció como el tercero de los 5 grandes reinos de seres vivos de la naturaleza. Recuerden que anteriormente solamente se consideraban 2 reinos, ¿sí? Solamente se consideraban 2 reinos, el vegetal y el animal, ¿correcto? El reino Plantae y el reino Animalia. Así que tener en cuenta ese detalle. Por eso habla de que era uno de los primeros que aparecía después de los principales. Pero, ¿sabes qué incluye este reino exactamente? En él se incluyen todos aquellos organismos eucariotas unicelulares y pluricelulares con características anatómicas y funcionales intermedias entre las plantas y los animales.
Si quieres conocer cuáles son los otros 4 reinos de la naturaleza, aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo en el que aprenderás cuáles son. Los protistas llenan de vida micro y macroscópica muchos de los rincones del planeta, como los ecosistemas de agua dulce y salada, las tierras húmedas e incluso pueden ser parásitos de animales. Estos organismos juegan un papel realmente importante en el funcionamiento de diferentes ecosistemas, así como en el mundo de la medicina, ya que muchos de ellos son los causantes de algunas de las enfermedades más peligrosas que afectan a los seres humanos. ¿Qué tamaño tienen? Su tamaño es muy variable, desde formas microscópicas unicelulares hasta organismos pluricelulares de varios metros de longitud. ¿Cuál es su hábitat? El hábitat de los protistas se encuentra en el aire, aunque pueden desarrollarse en ambientes terrestres húmedos o en el interior de otros organismos. Por tanto, se pueden encontrar en una gran variedad de lugares: suelo, agua dulce, fondo del océano o materia orgánica en descomposición, por ejemplo. ¿Cómo se nutren? Los protistas pueden ser autótrofos o heterótrofos, aunque muchos de ellos pueden presentar al mismo tiempo los dos modos de nutrición. Así, esta es una de las características de los protistas que son intermedias entre las plantas, que son organismos autótrofos, y los animales, que son organismos heterótrofos. Además, algunos de ellos son parásitos, se introducen en organismos pluricelulares y se alimentan de ellos, causándoles enfermedades. Algunas especies del reino protista han desarrollado la asombrosa capacidad de formar unas estructuras de resistencia en periodos de condiciones desfavorables como la falta de agua y de alimento. Estas estructuras son llamadas quistes y gracias a ellas los protistas logran sobrevivir parando sus funciones metabólicas hasta que lleguen condiciones más favorables para su reproducción y supervivencia. ¿Se mueven? Estos organismos son capaces de moverse y desplazarse realizando movimientos mediante flagelos, por cilios o por pseudopodos. Aunque también existen muchas especies que no tienen movilidad. Muchos de ellos son de vida libre, mientras que otros tienen relaciones simbióticas, pueden ser mutualistas, comensales o parásitos. ¿Cómo se reproducen? La reproducción de los protistas puede ser tanto sexual como asexual. La reproducción sexual se da mediante procesos mitóticos y meióticos, mientras que la asexual se da mediante mitosis, bipartición, gemación o división múltiple. Si estás aprendiendo con este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde para saber más sobre biología, ecología y medio ambiente. Clasificación del reino protista. La clasificación de los protistas es una de las más difíciles de la evolución de los seres vivos. A lo largo de la historia, muchos científicos han intentado encontrar una clasificación para el reino protista lo más acertada posible. Actualmente los protistas se clasifican en los siguientes supergrupos: Amebozoos o Amebozoa. Se trata de un poblado grupo de amebas y ameboides que se caracterizan por formar pseudópodos con sus citoplasmas. Oprimoplantae. Engloba principalmente a las algas verdes y rojas más primitivas, precursoras de la vida vegetal en la Tierra. Excavados o excavata. Son organismos flagelados de los grupos Euglenozoa y Percolozoa. Estramenopilos o Stramenopiles. En este supergrupo de los protistas encontramos algas de distintos tipos, desde unicelulares o pluricelulares, además de otros protistas parásitos que no tienen clorofila. Alveolados o alveolata. Son organismos acuáticos con y sin clorofila, de vida parásita en algunos casos, pero que presentan en todo caso alvéolos corticales. Rizarios o rizaria. Son diferentes organismos de tipo ameboide o flagelado, con o sin clorofila, como amebas filosas o mohos mucosos. Opistocontos o opistoconta. Son diversos protistas que se considera que dieron origen a los reinos Animalia y Fungi, y que cuentan con un flagelo posterior que empuja a la célula haciéndola avanzar por delante. Si has aprendido viendo este vídeo sobre el reino protista, no olvides darnos un buen like y escribir tu opinión en los comentarios. ¡Hasta la próxima, ecologistas!
los dedos son explosivos. Trato de encontrar el video. Muy bien. Ok, vamos a recordar justamente qué es lo que hemos visto en este video y en lo cual se mencionó el tema de las alguitas verdes, ¿se acuerdan? Las algas verdes, mal llamadas algas verdes porque, bueno, parecen plantas acuáticas, ¿sí o no? Pero en realidad esas plantas acuáticas, entre comillas, no lo son tipos algas que son del reino protista, de este reino, que son microorganismos que sí son fotosintéticos, producen su propio alimento, pero no son plantas. Nuevamente repito, no son plantas, sino son parte de este reino protista. Eso es justamente el hincapié a tener en cuenta. Vamos a ver ahora la ficha. Okay. Como ya había mencionado al comienzo, si tú has comido un ceviche, generalmente es porque has consumido lo que se llama o lo que se conoce como el yuyo. Por lo tanto, ese yuyo es un tipo de alguita verde que es justamente parte del reino protista, ¿no? Ahora, los protistas se dividen en dos tipos. Los protozoos o protozoarios y las algas, o también conocido como las algas de color algas verdes o algas rojas, ¿no? Algas rojas, algas verdes. Pero ya sabemos que en realidad el término algas todavía se mantiene por un tema de uso diario, común, un tema muy socializado, valga la redundancia, en la sociedad actualmente, pero que no es correcto. Recuerden que no es correcto, no son algas, algas son las plantas, ¿no? Pero como no son plantas, que parecían plantas, le pusieron esa terminología de algas, ¿no? Ok, aclarado eso, tener en cuenta esta división. Los protozoos también son portadores de enfermedades, ¿no? Enfermedades muy a veces muy tristes, muy lamentables y muy mortales, ¿no? Incluyendo una enfermedad, la llamada, por ejemplo, la UTA peruana, o la UTA de Perú, ¿no? Que se le dice, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver ese tipo de enfermedades, ¿no? Ok, los protozoarios generalmente se caracterizan en este primer grupo que vamos a ver, se caracterizan por ser tanto unicelulares como microscópicos, son eucariotos que tienen núcleos sus células, presentan nutrición heterótrofa, es decir, se alimentan de otros microorganismos. Estos protozoarios se alimentan de otros organismos sí o sí, mientras que las algas no, tienen nutrición autótrofa. Ahora, esta reproducción puede ser también de tipo sexual o asexual, ¿no? La reproducción asexual en este caso es por división y la reproducción sexual es sin contacto, solamente para lo que es la cierta fertilización o activación de los, justamente de los protozoos, vamos a decirlo, los huevecillos, principalmente, a los cuales tienen que ser fecundados por el macho, ¿no? En este caso. Y no es necesario que haya contacto, solamente la activación o fecundación de los pequeños huevecillos, de los pequeños protozoarios. Pero la mayoría de protozoarios es una reproducción asexual, es decir, se subdividen y se forma un nuevo protozoario. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se clasifican a este tipo de protozoarios? O sea, dentro de esta clasificación se van a clasificar según su forma y según sus flagelos, es decir, el flagelo que viene a ser como una colita, como una cola para estos protozoarios. Ahora, vamos a decir, pelos, en algunas ocasiones sirven, o filios, o sirven para desarrollar una función de traslación, es decir, de movimiento. También sirve como avanzar más rápido, si es que es una sola cola. Pero también sirve justamente para algo fundamental, que es el movimiento natural de justamente los seres vivientes. Sí o sí hay que moverse, se quiera o no, como se dice. Igual sucede en el reino protista, hay movilidad, sí o sí hay movilidad. Ahora, dependiendo del tipo de la forma, el tipo de cilios o flagelos que tienen ahí como pequeños pies o pequeñas colas, vamos a decirlo así, tenemos la siguiente clasificación en 4 grupos de lo que son los protozoarios. El primer grupo son los ciliados, el segundo grupo son los rizópodos o sarcodinos, el tercer grupo son los flagelados, propiamente dicho, los flagelados, que tienen
buena cantidad de flagelos, y los esporozoos, ¿no? En el caso de los ciliados, son de vida libre, se utilizan para los cilios para mover, y por ejemplo tenemos el paramecio. Este paramecio, chicos, tiene bastantes flagelos o bastantes cilios bien pequeñitos, ¿sí? Bien pequeñitos. Ahora, recordar cómo era el paramecio. El paramecio, que es un tipo ciliado, recordar cómo es un paramecio. Vamos a ver justamente este paramecio, ¿ya? Mira cómo es este paramecio. Ahí vas a ver el ciliado. Pero este paramecio. Este es un paramecio. Miren ustedes, ahí están los cilios, mira. Esos cilios son esos pelitos que están acá alrededor. Estos pelitos les sirven para movilizarse. Les sirven para movilizarse. Les sirven para movilizarse. ¿Ok? Entonces tenemos en cuenta este paramecio, justamente, tiene esos cilios y le sirve para movilizarse. Pero también sirve para otra función muy, muy importante. Como les sirve para movilizarse, aparte también les sirve como pequeños brazos para poder alimentarse. Es decir, absorbe con esos pequeños pelitos, ahí ustedes ven, vean ustedes la película, está absorbiendo, está en cámara rápida esto, este es el paramecio, y está alimentándose, está haciendo la labor de digestión, ¿sí? Está haciendo la labor de digestión. Vean ustedes ahí, los pelitos se mueven rápidamente, y justamente hacen para que ingrese en su organismo, vean ustedes, para su alimentación. El paramecio, al igual que los otros microorganismos, tienen un sistema circulatorio también, también tienen un sistema respiratorio, en este caso un sistema digestivo, ¿ya? Vean ustedes cómo es el paramecio y qué tipo es. Justamente los tipos ciliados, ¿no? Ciliados, ¿ok? Un segundo tipo son los sarcodinos o lo que se llama rizópodos. Son algunos son de vía libre. ¿Qué significa vida libre? Que están en cualquier parte, ¿no? Que están en cualquier parte. Algunos pueden causar enfermedades, lamentablemente, y para movilizarse utilizan justamente también estos cilios, pero que se van a llamar pseudópodos, ¿no? Acá tenemos a la ameba, ¿sí? Vamos a ver una ameba, vamos a ver una ameba. Ya hemos visto el paramecio. Vamos a ver ahora una ameba. ¿Cómo es una ameba, profesor? En vivo y en directo. Ahí vamos a mostrarte cómo es una ameba. Ameba, ejemplo. Una ameba propiamente dicho. Acá está. Vamos acá a las amebas, que vamos a ver cómo es una ameba de esta forma. Ahí un momentito antes que pase la publicidad. Ahí está. Hola mis amigos, y es conocido en la vida. Vean ustedes las amebas. Para empezar, podemos, cuando se ven por examen microscópico, tiende a invadir los tejidos y todo. Sin embargo, la otra, la que es Entamoeba dispar, esta solamente... Vean ustedes, estas amebas, esta forma muy diferente, muy parecida quizás al paramecio, pero a diferencia del paramecio, esta ameba utiliza su deformidad para poder trasladarse. No es completamente como el paramecio. Utiliza sus deformidades para justamente poder, estas deformidades, hacerlos como brazos grandes y para poder movilizarse. Ahora, estas amebas producen ciertas enfermedades como ciertas picazones, ciertos escozores en la piel, cierto tipo de alergias o cierto tipo de urticaria que se le da, urticaria que aquí te da y al toque te estás rascando. Las amebas pueden causar ese tipo de enfermedades, pero generalmente son leves las amebas. Lo que sí son peligrosos, vamos a decirlo así, son los que vamos a ver a continuación, los flagelados y los esporozoos. Los flagelados utilizan justamente estos flagelos para movilizarse, pero en forma de cola larga. Y estos flagelados son más que todo portadores de enfermedades y sobre todo mortales.
estos portadores de enfermedades son, por ejemplo, el mal de Chagas y la UTA o la UTA peruana, más conocido como la lepra de tipo americana, ¿no? La lepra americana. Porque la UTA es como si fuera la lepra, que se le cae un poco la piel, se tiene cierto tipo de llagaduras y es lamentable y causa la muerte del paciente. Causa la muerte del paciente y es justamente algo bien lamentable para el paciente. Vamos a ver a continuación, por favor, solamente voy a mostrar algo rápido de cómo es la UTA, o también llamada leishmanía peruviana, porque es justamente en el Perú donde nace esta enfermedad y sobre todo se da en la selva y actualmente todavía se sigue dando este tipo de enfermedades, ¿sí? Pero obviamente en menor medida, ¿ya? ¿Cómo generalmente se produce la UTA? Allá a través de justamente de intermedio de qué cosa, de lo que es aguas hervidas, donde están justamente los protozoos. También esta enfermedad se produce a través de porque contaminación en cierto tipo de alimentos, pero principalmente a veces con algunos mosquitos que puedan picar a la persona y esto produce justamente estas erupciones, estas heridas como llagaduras, como si tuvieras quemado y posteriormente estas llagaduras se revientan poniendo en carne viva las heridas y causando la muerte del paciente si es que no es tratado a tiempo, ¿no? Si es que no es tratado a tiempo. Otra enfermedad producida por protozoos es justamente el paludismo. El paludismo, y es la enfermedad que, al igual que lo que estamos actualmente como una pandemia, también fue declarado como pandemia en aquel entonces, ¿no? El paludismo, o también la malaria, que se le conoce, es una fiebre que te da altísima y que en 2 o 3 días, si es que no es tratado a tiempo, simplemente se muere el paciente. Lo bueno que, como les he mencionado, si bien es mortal para el paciente, si es que no se trata a tiempo, hay una cura, ¿no? Sobre todo la enfermedad última que he mencionado, que es el paludismo. El paludismo o también la malaria, como les indiqué, fue declarado pandemia en aquel entonces. Estamos hablando de los años 1920, 1930, 1940, en esa época. Se declara pandemia mundial, en este caso, a la enfermedad justamente del paludismo o en este caso la malaria. No se sabía a ciencias ciertas qué cura se podía dar para este tipo de enfermedad. Y el Perú jugó un papel importantísimo. ¿Saben por qué? Porque el Perú dio la cura de la malaria a través de un árbol que justamente es el símbolo patrio de nuestro país. Es uno de los símbolos patrios de nuestro país y está presente en uno de estos símbolos patrios, que es el escudo nacional. Este árbol, que es del reino Plantae, básicamente, este árbol se llama justamente el árbol de la quina, que produce justamente la quinina, el cual es utilizado para curar la malaria, este mal que aquejaba como pandemia, era una pandemia en aquel entonces, a la humanidad. El Perú cierra fronteras para evitar la salida de las semillas de este tipo de árbol, de la quina, pero lamentablemente, al igual que en muchos gobiernos que ha sucedido, hubo una cúpula de corrupción y en la cual se dejó salir la semilla, y esta escapada de semilla por acto de corrupción hace que llegue a Europa y se plante estos árboles, y ahora el Perú ya no era el país exclusivo que vendía la cura o la vacuna, vamos a decirlo así, no era el país exclusivo de la venta de la cura de la malaria, y se trasladó no solamente a Europa, sino a todo el mundo esta difusión de plantar este árbol de la quina para lo que es el tratamiento de la malaria, ¿no? A través de la quinina. Actualmente en el Perú, chicos, este árbol de la quina o es muy desconocido o inclusive muchos no lo conocen, pero sin embargo está en nuestro símbolo patrio. Y muchos lo confunden como el árbol de la quinoa. En realidad es el árbol de la quina. Quina, no quinoa. La quinoa es para vamos a decir, para elemento para comestible, ¿no? Una cosa es la quinoa y otra cosa es la quina. El árbol de la quina es un árbol que está actualmente en peligro de extinción en el Perú, pero sin embargo fue
la fuente de cura para esta terrible enfermedad que es la malaria, ¿no? Y el Perú, como le digo, fue partícipe de esto. En la lectura que les he dejado como parte de la tarea, está justamente relacionado con el árbol de la quina y relacionado con la enfermedad de la malaria causada por un mosquito, el mosquito, y generalmente da en zonas tropicales como la selva. Es por eso que en la selva es el sector donde está la mayor cantidad de víctimas por malaria, ¿no? Pero gracias a Dios, este árbol de la quina, que crece principalmente en la sierra peruana, salvó no solamente a la selva peruana, sino salvó al mundo en su debido momento, ¿no? Pero lamentablemente, nuevamente repito, por actos de corrupción dejaron salir la semilla, a pesar que se había cerrado fronteras para evitar esto, se había salido la semilla y se empezó a plantar en Europa, principalmente se pasó a Asia, luego a África, y ya prácticamente en todo el mundo se producía el árbol que era la cura de la malaria, en aquel entonces una pandemia que al igual que nosotros estamos viviendo, inclusive un poco peor se dice, porque la malaria mató a más personas que la propia guerra mundial que se estaba suscitando en aquel entonces. Estamos hablando del año 1400, 1940, se estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La malaria mató a más personas que la propia guerra, inclusive se decía, y por eso que era una enfermedad declarada pandémica, ¿sí? Es una pandemia esa enfermedad. Muy bien, chicos. Por último, los esporozoos. Este tipo de protozoos, lamentablemente, al igual que los flagelados, causan la mayor cantidad de enfermedades de tipo contagiosa, desde el punto de vista de que el paciente se empieza a rascar, empieza a darle picazón, ¿no? Acá están los esporozoos de forma de esporas, y estos justamente son, vamos a decir, bien contaminantes. Son parásitos, ¿sí?, de diversos grupos de animales, están presentes en varios animales, estos parásitos, producen esporas, que son picazones y como pequeñas erupciones, y también producen enfermedades como la malaria y el paludismo. Justamente es lo que estaba indicando acá, es una enfermedad muy mortal, ¿sí? Si no se trata a tiempo, este tipo de enfermedades muere el paciente, ¿ah? El paludismo o malaria es justamente contagiado a través del mosquito, ¿no? A través del mosquito justamente del paludismo, que se le llama. Muy bien, antes de mostrar las otras últimas imágenes de cómo es la malaria, cómo es el paludismo, por favor indicarles que son imágenes un poquito fuertes, y solamente lo voy a pasar rápidamente para que vean qué efecto tan espeluznante que le da este tipo de enfermedades muy mortales, ¿no? Pero que se puede curar, ¿no? Como le digo, gracias al árbol de la quina. Por último, la segunda clasificación, el segundo gran grupo de los protozoas del reino protista son las algas, mal llamadas algas, porque ya sabemos de que no son algas propiamente dicho, ¿no? El término algas es utilizado para las plantas, ¿no? Pero en este caso, obviamente, era lógico la confusión porque hay plantas hay algas diminutas hasta algas gigantes, de 60 metros de alto inclusive, ¿no? Que son algas marinas que están presentes en el mar principalmente, y lo cual inclusive se utiliza para comidas. Estas algas se utilizan para la comida. Por ejemplo, el yuyo, que se utiliza en el ceviche. Por ejemplo, se utiliza para lo que es la comida japonesa. Las hojas para envolver cierto tipo de comida, pescado crudo ahí en Japón, justamente para hacer el famoso sushi, ¿no? La famosa comida sushi, en el cual está enrollado con cierto tipo de algas que son del tipo protista, ¿no? Del reino protista, ¿no? Estas algas, para terminar, son igual que los protozoos eucariotas, pueden ser unicelulares como pluricelulares, como la euglena, que es unicelular, y que cuando son pluricelulares forman especies de tejidos, como si fuera un ser viviente cada vez más grande, ¿no? Todas presentan, absolutamente todas las algas de esta parte del reino de protistas, todas son fotosintéticas, presentan clorofila, son de tipo verdoso, ¿ok? Y algunas forman lo que se llama la famosa marea roja, lo cual es una coloración poco común, pero se da, a pesar de que tienen clorofila, que es de color verdoso, ¿ok? Y también forma parte de algo muy importante en la vida marina, chicos. Las algas forman un papel importantísimo, porque sin ellas no podríamos literalmente vivir.
¿A qué me refiero? Al fitoplancton. El fitoplancton, que es el alimento primario de justamente las especies marinas, que a su vez sirven de alimento a especies más grandes, que a su vez se utiliza como parte de la harina de pescado para alimentar a los cerdos, para alimentar a las vacas, para alimentar a las ovejas, para alimentar a etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, todo proviene del mar, ¿no? De cierta manera, de forma directa o indirecta, se debe utilizar elementos que contienen justamente este tipo de componentes que son las algas de este reino protista. Muy bien, chicos. Vamos a ver a continuación justamente el tema de la, por ejemplo, acá, la UTA. Miren ustedes cómo causa justamente estas llagaduras, ¿no? La famosa leishmaniasis se llama esta enfermedad científicamente hablando. Miren ustedes, ahorita que pase el comercial. Voy a pasarlo rápidamente nada más. Que causa llagaduras. Miren ustedes cómo esta enfermedad causa llagaduras, ¿no? Comienza por el mosquito que le pica al ser humano y pareciera pequeñas erupciones que se revientan, y conocida también como la lepra peruana. Es la UTA, chicos, y es una enfermedad muy drástica que si no es tratada a tiempo puede fallecer el paciente, ¿no? Normalmente en 3, 4 días como máximo esta enfermedad se desarrolla y si no es tratada a tiempo o no detectada a tiempo, el paciente puede fallecer. Esa es la leishmaniasis, o también conocida como UTA peruana. A continuación vamos a ver también el paludismo. El paludismo, que es causante de por... ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad que cura el árbol de la quina? La UTA, leishmaniasis, la UTA peruana, que se le conoce. Generalmente esto da en la selva, porque es ahí donde se contagia la gente. Profesor, se me hizo una pregunta. Dime. Es cuando te piques, para que se te haga esa herida, los zancudos estarán contagiados de alguna enfermedad. Exactamente, deben estar contagiados. Esto acá en la costa no se da, en la costa ni en la sierra. Esto se da en el Perú, en la selva, en climas tropicales. Climas tropicales, estoy hablando de climas con temperaturas superiores a los 25 grados. Por ejemplo, cuando hay 28, 30. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar en la selva, a eso de las 10 de la mañana, por ejemplo, ya estamos a una temperatura de 20 grados, 25 grados. Al mediodía estamos bordeando los 30 grados. Ni bien caminas a unos par de metros, empiezas a sudar bastante, porque la temperatura es alta, ¿sí? Esos son los climas tropicales. Y eso hace que se genere focos infecciosos, y este mosquito que causa la UTA pueda picar en busca de sangre, porque como los zancudos igual buscan la sangre para alimentarse, ¿no? No solamente sangre animal, sino también sangre humana. Y en ese traslado de picar a un animal y picar a un ser humano y tomar agua de aguas estancadas, ¿no? Bebidas, es donde se hace el contagio y puede generar la famosa UTA, o la UTA peruana, o la leishmaniasis, ¿no? ¿Ok? La leishmaniasis. Ahora vamos a ver el paludismo, considerado en su época una enfermedad pandémica, muy parecido a la UTA, pero miren ustedes la diferencia que causa justamente sin lo doctorado, que son y en esta ocasión los vamos a hablar síntomas acerca como del la fiebre paludismo, alta. continuando con este módulo de enfermedad. Esta es una enfermedad que van a ocurrir principalmente en el continente africano, aunque esto no va a ser exclusivo del continente africano, claro. ¿Sí? Pues también existe en su momento en América, se en el sur de África, extendió por todo el mundo, y vean ustedes y la transmisión por algunas transmisiones, de aguas estancadas, el mosquito ahí absorbe todas las variedades organismo, va a haber este 4 que son protozoario, de y lo transmite al momento de la picadura. ¿Qué causa? ¿Cuáles son las causas de ello? Justamente las altas fiebres. 15 días si no se 4 horas, les van a hacer vómito, dolor abdominal. Causa vómito, dolores abdominales fuertes. Física podemos como dice encontrar, acá. suele manifestarse Sobre todo, acá está. Causa ciertas picazones, como pequeñas erupciones. Pero principalmente, los síntomas más importantes son justamente la fiebre demasiada alta. Fiebre bordeando los 38, 39, 40 grados, inclusive en algunos casos,
fiebres muy altas y prolongadas, vómitos, dolores abdominales, etc. Y que si no es tratado a tiempo con el árbol de la quina, en este caso con la quinina, puede morir el paciente, ¿no? Es muy lamentable este tipo de cosas, pero sucede, ¿no? Actualmente el paludismo es ya combatido gracias a un árbol peruano. El Perú le ha legado al mundo la cura del paludismo, la cura de la malaria, ¿no? Pero como le digo, pudo tener la exclusividad y pudo hacerse un país un poquito más poderoso, vamos a decirlo así. No supo aprovechar la oportunidad, ¿no? Acá lo que es la corrupción de los gobiernos jugó un papel muy importante para que esta semilla, que estaba prohibida de salir, su salida, fuera llevada clandestinamente fuera de nuestro país, sobre todo a Europa, donde se plantaron infinidad de árboles, ¿no? Lean ustedes el texto que les dejé como tarea. Ahí está lo que es este árbol de la quina que está presente en nuestro escudo nacional, que muchos de ustedes, por no decir tanto ustedes como sus padres, inclusive sus abuelos, desconocen el nombre correcto, ¿no? Muchos le hablan, como les repito, el árbol de la quinoa, pero en realidad se llama el árbol de la quina, ¿ya? De la quina, ¿ya? ¿Sí? Muchos cometen ese error de decir que es el árbol de la quinoa, pero es quina, por favor, tengan en cuenta ese detalle. Y lamentablemente, chicos, está en peligro de extinción este árbol acá en el Perú, ¿no? Se están haciendo esfuerzos para poder salvar a este árbol, pero lamentablemente la tala indiscriminada, el desconocimiento, que es un árbol muy importante, hace de que esto sea una labor difícil. Muy pocos, le digo desconociendo porque actualmente muy pocas personas saben de este árbol o saben de que hay árboles medicinales, ¿no? Y muy pocas personas saben identificar ese tipo de árboles. La mayoría prefiere tomar pastillas, prefiere hacer un tratamiento distinto, que no es el natural, o el tratamiento naturista, como se llama, y por desconocimiento acuden a otro tipo, que es la medicina a través de la química, ¿no? Pero el tema del tratamiento, vamos a decirlo así, natural, no lo siguen por desconocimiento, ¿ok? Por desconocimiento. Muy bien, vamos a comenzar. Profesor, ¿yo puedo ser la 1? Sí, Luana, ya va, muy bien. Vamos a comenzar. Antes de ello, por favor, voy a tomar la lista. Ok, profesor. ¿Ya? Ya, muy bien. Ya está. Muy bien, chicos. ¿Quién me dijo que iba a ser la 1? Yo, profesor Luana Robles. Yo voy a hacer la segunda, profesor. Ya, a ver, Luana, ¿cuál será la respuesta en la número 1? El reino protista se divide en... 2, profesor. ¿Ah? Es casi se divide en 2. La letra, ¿qué letra abarcaríamos? D, profesor. Muy bien, en algas y protozoos. O sea, es algas y protozoarios o protozoos, como quiera llamarse. Es la B y la C, por lo tanto, se marca la letra D, en la cual lo ves. Muy bien, Luana. 2, ¿quién iba a responderle a 2? Profesor, yo. Y apellido, Sánchez. Profesor, yo. Sánchez. A ver, Diego. ¿Yo puedo hacer la pregunta 3? 2. Ya, muy bien, también. 2. ¿Cuál es la respuesta? Los protozoos utilizan como órgano de locomoción unos órganos similares a los pies llamados, les dije. Flagelo. Flagelos, chicos, no es la respuesta, pero muy parecido. Los flagelos, ojo, es como una cola, mientras que los cilios son como, vamos a decirlo acá, como pelos o pies, ¿no? Pelos. ¿Ah? Entonces la respuesta sería unos pelitos que utilizan como pies, es como una especie de pies, ¿ah? En este caso sería los cilios.
¿sí? Los cilios. ¿sí? Sí, No se preocupen, es parte de ello, ¿no? Una cosa son los cilios y otra cosa los flagelos. Los flagelos generalmente son más largos, más grandecitos que los cilios y generalmente son 1 o 2 y sirven como cola. ¿Ok? Mientras que los cilios son pelitos. El paramecio tenía bastantes cilios, ¿no? Son pelitos. Mientras que el flagelo es una sola cola, generalmente, ¿no? Ok. Pregunta número 3, a ver. 3. Por eso yo puedo hacer la 5. Soy yo la 3. Ya, a ver. Sí, yo puedo La hacer la 5. los representantes del reino protista presentan célula del tipo, ¿qué tipo de célula presentan? Eucarioto, profesor. Muy bien, Luis Eduardo, muy bien, William. Luis Eduardo y William dice eucariota. Muy bien, eucariota, ya que poseen núcleo. Profesor, pero también puede ser la A, puede ser la B. Sí, puede ser la A, puede ser la B. Pero, ¿cómo sé que realmente es la C? Por esta partecita, acá dice, ya que poseen núcleo. O sea, la razón de ser de esta respuesta es relacionada con el núcleo. ¿Y cuál es lo correcto con respecto al núcleo? Puede ser dos opciones, o es eucariota, que sí posee núcleo, o es procariota, que no posee núcleo. Acá dice que sí posee, por lo tanto es eucariota. A partir de ahí, si son uno o varios, puede ser unicelulares o pluricelulares, y ese es algo más específico en base a la cantidad, no en base al núcleo. Así que, por lo tanto, la respuesta C, eucariota, era la correcta. Pero, profesor, ¿también los protozoos son unicelulares y pluricelulares? Sí, también lo son, pero no es la relación correcta ya que habla del núcleo. ¿Está claro? Si no me habla del núcleo, podría haber sido una posible respuesta. Pregunta número 4. Profesor, ¿yo puedo hacer la 4? A ver, Juana, a ver. Profesor, ¿yo puedo hacer la 5? A ver, Ronald, a ver también. Las amebas son un ejemplo de ¿qué grupo? ¿Qué tipo? Sacordinos. ¿Cuál era la 2? La 4. Las amebas son un ejemplo de Sacordinos, profesor, la E. sarcodinos. ¿Cuál era la 2? Acuérdate acá, las amebas, los sarcodinos, como la ameba, son de tipo sarcodinos, o si no, rizópodos. Sarcodinos. ¿Ok? Sarcodinos. Muy bien. Entonces, repasamos. La 1, la D, de dedo. La 2 es la A, cilios. La 3 es la C, eucariota. La 4 es la E. 5. Es una enfermedad producida por un protozoario. Sarampión. No, la sarampión es producida por una bacteria. ¿Usted, profesor? Lo acabo yo de describir. Rabia. La UTA. La UTA, profesor. La UTA. Acabamos de hablar de protistas y acabamos de hablar de la UTA. En la leishmaniasis, la UTA, ¿no? La UTA. La leishmaniasis, ¿no? O la UTA. ¿Ah? La 5 y la letra D. ¿Ah? No se preocupen. No se preocupen por su participación. Igual, acá estamos en la clase para justamente verificar si está correcto o no. ¿Ya? Muy bien. Ya, William, a ver, dime la 7. A ver, primero la 6. La 6. La malaria o paludismo es causado por un protozoario del grupo. ¿De qué grupo es la malaria o el paludismo? Esporozoos, ¿no? Esporozoos. O de forma de esporas. Ya lo habíamos hablado. Ahora sí, William, la 7, ¿cuál es? El paramecium. ¿A qué grupo pertenece? Ciliados, muy bien, ciliados. Tienen cilios, como piececitos, ¿no? Cilios o piececitos. 8. Seres que forman parte del fitoplancton. ¿Cuáles son? Algas. Las algas. Muy bien, Luis Eduardo. Las algas. Muy bien. A ver, chicos, ¿quién me responde la 9? Constituye el primer eslabón de la cadena alimenticia. ¿Animales? Yo. La 9. Algas. Las algas, porque son parte del fitoplancton. El fitoplancton sirve de alimento a los pequeños pececillos, al zooplancton, que se llama. El fitoplancton es parte de la alimentación del zooplancton. El zooplancton es alimento de pequeños peces. Los pequeños peces son alimento de peces más grandes, que a su vez de otros peces mucho más grandes como tiburones, por ejemplo. También son capturados para hacer la harina de pescado, que es alimento para los demás tipos de animales. En pocas palabras, chicos, la mayoría de animales que nosotros consumimos, como la vaca, la carne de res, la carne de cerdo, la carne de oveja, por ejemplo, la carne de carnero, son alimentados con harina de pescado. Así que sí o sí, todo lo que está en el mar llega a nuestra mesa, ¿no?
Los protozoos son importantísimos. La 10 es Yuyo, profesor. Yuyo, profesor. En tu rico ceviche que lo comes, ¿no? En tu rico ceviche es un tipo de alguita. Pero ya saben que en realidad, chicos, en realidad el término alga se dio porque parecen que son plantitas. Tú ves un yuyo, tú dices que es una plantita, ¿no? Pero en realidad no es una plantita. ¿Qué cosa es un protozoa? ¿Ya? Es un protista. Dime. ¿Podemos hacer la otra hoja todo? Ajá, tienes que hacerlo. Les voy a indicar algunos Sí, profe, la otra hoja está fácil. Rápidamente, que me están pidiendo. Me están pidiendo. La 1, a ver, la 1 la D. A ver, chicos, para repasar, la 1 la D, la 2 la A, la 3 la C, la 4 la E, la 5 la D de dedo, 6 B, B de bueno, 7 C, C de casa, 8 C, 9 A y 10 C. Ya en la grabación lo puedes volver a repasar, no hay ningún problema. En la actividad de extensión, como les dije, el árbol de la quina, el árbol que ayudó a curar el paludismo, la malaria a nivel mundial. Gracias al Perú se le debe la cura de esta enfermedad tan horrorosa, tan, vamos a decirlo así, tan lamentable, ¿no? Tan lamentable. 3 preguntas acerca de ello. Las respuestas están en el mismo texto, así que lee bien el texto para poder responder adecuadamente. En el caso de la evaluación, son 10 preguntas, las cuales valen 2 puntos cada uno y las vas a contestar dentro acá del biograma que se llama. ¿Ya? Lo vas a contestar. Profe, está fácil. Por favor, chicos, hay líneas más gruesitas que indican el límite. Hasta ahí va a llegar la respuesta de este tipo de, justamente, de palabras, ¿no? Por ejemplo, la 9 avanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coraditos. Y esta línea negra hasta ahí nomás va a llegar. Ya no va a llegar acá hasta el último, que es la 11. Es hasta esta línea oscura. Cada una de las palabras es la respuesta a estas preguntitas que están dentro de la separata también. Por ejemplo, protozoario que pertenece al grupo de los arcónidos. ¿Cuáles son los arcónidos más utilizados? Aquí hemos visto, veamos acá, arcónidos, la ameba. Entonces, acá en la 1, la ameba pones acá, A-M-E-B-A, ameba, ¿no? La 2, algas al iniciar la cadena alimenticia son consideradas, ¿qué cosa? En la 2. Mira, la 2 dice acá, a 2. Ojo, mira, la pregunta número 2 lo vas a escribir al revés. ¿Por qué, profesor? Porque mira, la 2 está acá, ¿no? Vas a escribirlo de derecha a izquierda, vas a escribirlo al revés, ¿ya? La pregunta 2 vas a escribir al revés. ¿Cuál sería la 2? A ver, las algas al iniciar la cadena alimenticia son consideradas, ¿qué cosa? Productores, profesor. Productores. P-R-O-D-U-C-T-O-R-E-S. Productores. Y también coincide con lo que es la 1, que es ameba, ¿no? Así que acá, productores, ¿ya? Así, al revés será P al final, luego viene la R, la O, la D, la U, la C, la T, la O, la R, la E y la S. Productores. Lo van a escribir al revés porque el número 2 está puesto en esta forma. Los demás, chicos, lo van a escribir de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, como normalmente se hace. La 3 dice, las amebas se movilizan utilizando unos órganos similares a dedos llamados cilios, ¿no? Cilios. Pero estos también tienen otro nombre. Pseudópodos. Acá está. Los llamados, acá está, P-S-E-U-D-O-P-O-D-O-S, pseudópodos. Estos son en el caso de las amebas, ¿ya? En caso de las amebas. Ellos utilizan, a diferencia de los ciliados, en vez de cilios, utilizan pseudópodos, ¿ya? Son como especie de dedos, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Mira la ameba acá, mira. Estas sobresalientes son como dedos. Mira acá los ciliados, estos son cilios, pequeños cilios. Los rizópodos utilizan dedos que se llaman pseudópodos, que son como deformidades. Y los flagelados utilizan el flagelo, que son como una cola, que no es lo mismo que un cilio, ¿ya? Que hemos visto. Y así vas a ir respondiendo. Y lo vas escribiendo adecuadamente. ¿Está claro? Cualquier consulta, chicos, cualquier duda,
me la hacen saber para poder ayudarles, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias por su asistencia. Entren al siguiente curso porque ya va a tocar. Gracias por su asistencia. Profesor. Avisado de la cámara, dicen acá. A ver, la verdad, no me hubieran avisado que la activación de la cámara, pues, chicos. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo están, chicos? Nos estamos viendo. Cuídense, por favor. Cuídense bastante. La pandemia. Consulta, me escriben. Ya pueden ir mandándome, una vez que me mande la tarea y evaluación de ello, ya me puedes ir mandando también tú el video de tu cuaderno, ¿ya? Tienes máximo hasta el mismo día del examen para enviármelo, pero ya puedes ir enviármelo una vez que termines tu tarea y tu evaluación. ¿Ya? Cuídense.